Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este tercer seminario formativo de Fundación Patria Unida sobre el tema la familia. Un tema, además, el que tocaremos hoy trascendental: educación sin adoctrinamiento, el derecho y la libertad de los padres. Y además tenemos un invitado muy especial para nosotros, Jorge Borrego, bienvenido. Jorge es Post-Secondary Education Policy Analyst en una fundación aliada y gran amiga de nosotros de Patria Unida en Estados Unidos, de Texas Public Policy Foundation. Como bien saben los que ya nos conocen y para los que no, Patria Unida nace de la necesidad de formar a los líderes conservadores, valientes en sus principios, en su unidad de vida que tanto requiere este país para salir adelante de toda la tragedia que estamos viviendo. Y creemos además que la primera escuela de ciudadanía es sin duda alguna la familia. Es en casa donde papá y mamá enseñan los primeros valores y permiten a cada uno de nosotros potenciarnos como seres humanos para aportar lo mejor de nosotros para el bien común. Creemos que la familia está constituida en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y es este el núcleo fundamental de toda organización social. Y es por eso que, al ser el principal núcleo de sociedad, que hoy también esta institución se ha convertido en una de las más atacadas y más dañadas por grupos de poder, por grupos minoritarios y además impuestos e impulsados económicamente por organismos internacionales. Estos constantes ataques a la familia han surgido como consecuencia de posturas ideológicas y totalitarias que buscan destruir lo más sagrado que tenemos como ser humano: nuestra vida, nuestra dignidad humana, nuestra naturaleza y el espacio último de libertad que tenemos frente al Estado, la familia. Y es por eso que atendimos a este tema tan fundamental. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Al público quiero recordarle que en la parte de abajo tienen un espacio abierto para que nos manden sus preguntas. Al final de este conversatorio las iremos respondiendo. Y bueno, para abrir diálogo a este gran tema, a este gran panel con Jorge Borrego desde Texas Public Policy Foundation, los dejo con Humberto López, quien es el director ejecutivo de la Fundación Patria Unida. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos, por darnos esta oportunidad para platicar. Y un poco para empezar, Jorge, nos gustaría saber, ustedes desde Texas Public Policy Foundation han hecho una labor enorme para proteger el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos. Y nos gustaría que iniciáramos esta plática, este diálogo, y que tú nos pudieras platicar un poco qué es lo que se ha hecho, cómo lo han hecho y a qué nos referimos cuando hablamos de adoctrinamiento. Humberto, gracias por la oportunidad. Cuando estamos hablando del adoctrinamiento, el adoctrinamiento educativo se refiere al proceso de manipular los valores y las ideologías políticas de un estudiante. Es muy desafortunado que existen en Texas y en otras partes maestros y administradores y grupos que promueven las ideales socialistas, mientras desalientan los puntos de vista alternativos y el pensamiento crítico. Algunos ejemplos incluyen el odio a la patria, el desarrollo equivocado de la identidad de género y los ideales socialistas y los contenidos obscenos que se entregan a los niños en la escuela de primaria. Y en este mismo sentido, ¿qué riesgos han encontrado ustedes en el adoctrinamiento de estos modelos socialistas y de esta ideología de género dentro de la educación en Estados Unidos? Para empezar en el principio, aquí en the Texas Public Policy Foundation, lo que creemos es que las escuelas deben de enfocarse en enseñar a los estudiantes los conceptos básicos, como por ejemplo las matemáticas, la lectura, la ciencia y la historia objetiva. Imagina el impacto que le hubieran sentido a tus padres si les dijeras que aprendiste en la escuela que un hombre no nace siendo un hombre y una mujer no nace siendo mujer, sino es algo que eligieron. Te hubieran dado de baja y habrían tratado de cerrar la escuela.
pero desafortunadamente en la actualidad, eso es lo que nuestros hijos en Texas están aprendiendo en la escuela. Los riesgos que sale de esa educación son la enseñanza temprana de la sexualidad a nuestros hijos, generando la iniciativa de buscar el contenido por otros metros. Dos, el colapso moral de nuestra sociedad y un pueblo que sabe cuáles pronombres son políticamente correctos, pero no sabe multiplicar 9 por 5. De acuerdo totalmente, y es algo que vemos que también está empezando a pasar aquí en México. Al final, como muy bien dices, las escuelas tienen esa labor de enseñar los conceptos básicos, pero no de implementar una moral o mucho menos de adoctrinar a los niños con una ideología basada en un estado. Y en este sentido, me gustaría seguir con las preguntas, platicando contigo, en tu opinión y desde el punto de vista de lo que han visto en Texas, ¿quién es el responsable de educar a los hijos? ¿El Estado o los padres? Y si el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en esta responsabilidad, ¿es una responsabilidad con algún límite o simplemente el Estado puede hacer lo que quiera? Solo una madre y un padre pueden comprender verdaderamente las necesidades que tienen sus hijos, siendo ellos los primeros educadores en la vida de su hijo. Dios confió en cada padre y en cada hijo. Dios confió en cada padre cómo educar a su hijo. Entonces, sin duda, un madre y un padre son las personas que tienen la responsabilidad, el privilegio y el derecho de tomar decisiones educativas sobre su hijo. Sin embargo, actualmente, un profesor debe de actuar como una guía en la educación que fue elegida por los padres. Los límites del Estado, para decir que actualmente las escuelas públicas juegan un rol vital en la sociedad. Ellos son los pilares de cada comunidad. Yo creo esto con todo mi corazón. Después de todo, mi esposa es una maestra, pero es importante que estemos consentidos o conscientes que el Estado tiene sus límites que debe de respetar. Su papel es apoyar al padre, no a reemplazarlo. Por esa razón que los padres deben de tener el derecho de un currículo transparente, y es por esa razón que los padres deben tener el derecho de escoger la escuela que le conviene más a su hijo, y es por esa razón que los derechos de los padres siempre deben de ser primero. Entonces podemos concluir de esto que los padres tienen la libertad y el derecho para elegir la educación de sus hijos, y el Estado debería, como obligación, hacerle público a los padres los programas educativos para que en libertad el padre pueda elegir lo que más le convenga a su hijo. Así es. No con una ideología y no con y no escondiendo lo que se les da, no haciendo las cosas a escondidas o por abajo de la mesa. Sí, y eso es lo que quería decir del currículo tan transparente. Exactamente. Y en su experiencia, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué papel juegan los organismos internacionales en la implementación de estas políticas educativas dentro de las escuelas? ¿Es algo que sale de las propias comunidades o hay algo más detrás que está haciendo que todo esto llegue a algún lugar? No es algo que sale de nuestras comunidades. Texas, nuestros valores son conservadores, pero ciertos grupos con frecuencia abogan la ideología de género con el objetivo de promover lo que perciben como la igualdad, la inclusión y la justicia social. Estas políticas tienen un solo objetivo: a destruir los valores que hicieron grande a nuestros países. Valores y Estado. Y valores como el esmero en el trabajo, la piedad y la verdad objetiva. Es un poco lo que pasa aquí también en México.
México tiene esa tradición conservadora, esa ideología, y por una u otra forma, por los que toman decisiones, estamos hoy con este tipo de ideologías y estos adoctrinamientos en las escuelas. ¿Qué ejemplos nos podrías platicar que hayan pasado en Estados Unidos de estos adoctrinamientos? Entendiendo que ustedes van un poco adelantados en el tema, van unos pasos adelante de nosotros. Este ejemplo que te voy a dar te vas a quedar en shock. El ejemplo que viene de los Estados Unidos proviene de los deportes universitarios. El año pasado, en las finales de natación femenina, Leah Thomas, quien nació hombre y que se identifica como mujer, ganó la medalla de oro, robando el éxito de las damas que entrenaron toda su vida para llegar a ese punto. A esas mujeres no les permitieron compartir su descontento y solo les dio la opción de participar en la carrera o decidir renunciar. Y esta historia se vuelve aún más frustrante cuando se considera que Leah Thomas compitió como hombre hace menos de 2 años para atrás, cuando no lograba llegar a las finales, y sin embargo actualmente como mujer ha ocupado el primer puesto en el país. Es evidente que este hombre cambió su sexo con el objetivo de obtener una ventaja competitiva en los deportes. Y ahí no se termina la historia tampoco. Después del evento, estas señoritas, después de todo lo que les pasó, tuvieron que cambiarse en el mismo vestidor que el hombre, exponiéndoles el órgano sexual masculino mientras se desvestían. Y a niveles un poco más, porque a nivel universitario nos queda muy claro este tipo de ejemplos, pero a nivel primarias, en la primera educación pública que tienen los niños, ¿qué más ejemplos han tenido? ¿Qué otro tipo de ejemplos nos podrían dar que pudiéramos en México entender para poder cuidar o para poder proteger? Sí. Otro ejemplo es lo que pasó el día de ayer en Glendale, California, donde un grupo de padres llegaron a golpes contra manifestantes que promueven las ideologías de la izquierda. El grupo de padres querían demostrar su descontento con la adopción de una declaración de apoyo por el mes de Pride de parte de los directores de un distrito escolar que cubre la primaria, la secundaria y la prepa. Sin embargo, esos padres se enfrentaron a un ambiente hostil y no tenían una voz para decir que no querían apoyar esa declaración. Es una comunidad que son armenian, que vienen de Armenia. Y los valores que querían apoyar no eran los valores de la comunidad armenia. Y ahorita que tocamos el tema de los padres de familia, ¿qué rol han tenido los padres de familia para evitar este tipo de adoctrinamientos en las escuelas desde el punto de vista de ustedes? ¿Ha sido un rol activo o ha sido más un tema del gobierno y las fundaciones? Antes de la pandemia, los padres no tenían un rol activo, pero la pandemia nos abrió los ojos. Cuando trajeron el salón de clase a nuestras salas, es cuando vimos qué tanto estaba este adoctrinamiento, qué tanto estaban adoctrinando a nuestros hijos. Después de ese punto, los padres estamos tomando un rol activa en nuestros school boards, que queda siendo los directores del distrito, y
y pidiendo a las legislaturas de cada estado que quieren leyes que les dé más derechos al padre. Y en este sentido, los padres de familia se han sentido apoyados por los gobiernos en Estados Unidos. Tengo entendido que tanto Florida como Texas, los gobernadores han apoyado, pero en los demás estados, ¿hay algún otro ejemplo o son dos casos únicos? Bueno, en lo que está pasando en Texas y en Florida no es la regla. Quisiera que así fuera todo los Estados Unidos, pero en estados como California, Nueva York, Nuevo México, no, los gobiernos están apoyando a los grupos que están adoctrinando nuestros hijos, no a los padres. Texas es muy afortunado a tener un gobernador como Greg Abbott, que es un gobernador que está liderando al favor de los derechos de los padres. Y hablando más de ese tema, que the Texas Public Policy Foundation y el gobernador visitaron a todos los rincones del estado, desde nuestras ciudades más grandes hasta el campo, escuchando a nuestros padres de familia y dando discursos sobre la defensa de sus derechos. Y siguiendo este tema, ¿tú crees que haya algo que influya en que los demás estados no estén defendiendo a los padres de familia? ¿Será algún tipo de instrucción? ¿Será algún tipo de ideología? ¿O qué estamos haciendo? Bueno, lo que está pasando en otros estados es todo político, no. Lo que está pasando con las legislaturas y con los gobernadores de esos estados están apoyando más a los superintendents de cada distrito, no los administradores de cada distrito, y no están escuchando a los padres. Eso es donde están fallando, es que le quieren proteger más a los distritos escolares que a defender los derechos del padre. Y eso es lo que le da la influencia a seguir el camino donde van. Entonces podríamos pensar que en este sentido, gran parte de lo que se ha logrado tanto en Texas como en Florida es por el gran apoyo que han tenido por parte de los gobernadores, que han estado involucrados apoyando a los padres, y de la mano se ha formado esta coalición. Se han formado también, perdón. Lo que quiero dar algo más de esa. No nomás es el apoyo, sí, el apoyo del gobernador, sí, es importante, pero lo que quiero que sepan todos es que este movimiento empezó con los padres, empezó en los salones de clase, pidiéndole a la maestra los currículos, las lecturas, y luego cuando no agarraban las respuestas o lo que querían, cuando las maestras y los educadores las echaban para afuera a los padres, se movieron para arriba y le pidió ayuda al administrador. Y cuando el administrador no le quiso dar caso al padre, los padres se fueron otra vez para arriba, a otro nivel, y ahí es cuando empezaron a hablar con los legisladores, y así dentro de los últimos 2 años el movimiento creció, y ahí hasta el punto que el gobernador ya vio todo el problema que estaba pasando en nuestras escuelas. Entonces podríamos decir que, un poco con la pregunta de hace rato, no solo es derecho y libertad de los padres el poder elegir, sino también es una obligación y una responsabilidad que tienen para con sus hijos. Entonces, una vez que los padres toman esta responsabilidad y empiezan a actuar y se empiezan a juntar y se empiezan a organizar, es cuando el Estado también puede voltear y pueden hacer esta sinergia para defender al final a los niños, que es a quien se busca defender en todo este tipo de
de situaciones. Así es. Nos hacen aquí algunas preguntas. La primera nos dicen que estamos recibiendo estos adoctrinamientos de una corriente mundial que es dirigida, que si sabemos por quién está dirigida esta corriente mundial. O en su caso, ¿quién está dirigiendo esto en Estados Unidos? A ver, no sé cómo explicar esto porque no sé las palabras que queda igual en español. Dark money. Los grupos que donan dinero a un partido, que no voy a decir, a un partido, y ese partido con el dinero que reciben, ahí tienen el acceso a decir pues que así debe de estar la educación. Como para decir, a ver, te doy un ejemplo. Hay varios gente en el partido, en unos partidos que suscriben a la filosofía de DEI, que es Diversity, Equity and Inclusion, que se queda parecido a la igualdad, inclusión y justicia social. Y de allí viene más, empieza ahí con un concepto y de allí viene más y empieza a crecer más. De ahí de esa idea de DEI, ahí sale un sentido que toda la gente blanca son racistas y toda la gente de color no tienen la capacidad de lograr metas sin la ayuda del Estado. Y de ahí salen, de ahí salen más conceptos. Ok, entonces estamos parecidos. hablando de este tipo de ideología de género buscando grupos vulnerables o grupos que tengan alguna herida social por el paso de la historia, aprovecharse de eso y explotar un sentimiento y un malestar social. Sí, así es. Una pregunta más que tenemos aquí es, desde el punto de vista de la fundación de Texas Public Policy Foundation como sociedad civil, ¿qué acciones han tomado para poder defender a los niños y apoyar a los padres en estos derechos y en estas libertades? The Texas Public Policy Foundation, lo que hacemos, apoyamos unas leyes cuando estamos en sesión legislativas y le ayudamos a los legisladores con research y con el apoyo para llevar una idea hasta al punto finito de ser ley, que se firma que el gobernador lo puede firmar. Te puedo dar unos ejemplos de esas leyes que apoyamos, como el HB 900, que es una ley que prohíbe materiales de contenido sexual y obsceno en nuestras bibliotecas. Es la ley SB 15, que prohíbe la participación de los hombres en los deportes femeninos, que ahora ya nunca va a pasar lo que pasó el año pasado, donde el hombre le quitó ese éxito a las mujeres. La ley HB 1605, que le da a los padres total transparencia sobre lo que se enseña en el salón de sus clases de hijos. Apoyamos esos leyes, las leyes que les da más derechos al padre a elegir la educación que lo conviene más a sus hijos y que se pone más en línea a los valores que tienen ellos mismos. ¿Y cuándo empieza todo esto en Estados Unidos? Porque platicamos ahorita que los padres de familia se dan cuenta o empiezan a tener un poco más de conciencia a raíz de la pandemia, cuando empiezan las clases en línea y empiezan a ver lo que les están enseñando a sus hijos. Pero más o menos, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se dieron para empezar con este adoctrinamiento?
¿Para empezar con el adoctrinamiento o para empezar con la pelea contra? Para empezar primero con el adoctrinamiento y después los primeros pasos para combatir al adoctrinamiento. Bueno, los primeros pasos, lo que pasa. Lo difícil del adoctrinamiento es que empieza con palabras o programas y que se oyen bien, que no se oyen tan mal como la inclusión. Y empieza con esta idea que, bueno, vas a incluir a más gente. Y eso está bueno. Lo que queremos es un discurso de varias personas porque así nos aprendemos más de cada uno. Pero de allí se cambia a, a algo mal y algo que no está apoyando a la inclusión, como para decir que hablando, y yo creo que los últimos 20 años ya es cuando empezó en los años 2000 por ahí. Empezó con la idea de inclusión y que queremos, para dar un ejemplo de los Estados Unidos, y hablar de los americanos africanos, los African Americans, que empezaron a decir, bueno, tienen varios, que tienen han tenido, en nuestra historia, hemos tenido varios tiempos donde nuestros valores no se lograron. No se, teníamos la esclavitud, teníamos Jim Crow y segregation. Y entonces de allí vino la idea, necesitamos a incluir más a la gente y a un punto en los años, en los primeros años del año 2000, cambió la opinión de incluir a excluir a los demás. Podríamos decir que todo esto empieza con una mala interpretación de lo que debería ser una inclusión que debería de ser algo para fomentar que las personas que tienen diferentes capacidades pudieran tener las mismas oportunidades. Lo que se buscó fue que ciertas personas, ciertas clases sociales tuvieran un beneficio sobre otras, simplemente hablando de una inclusión, dando un falso discurso de tolerancia. ¿Y cuáles son los primeros pasos que se empezaron a dar con la pandemia para defender estos temas, para empezar a parar estos temas? Porque si esto fue en la pandemia, estamos hablando de 2020 para acá, fueron 20 años de avance que tuvieron ellos previo a que se empezaran a dar estos primeros pasos. Jorge, no te escucho, perdóname. No sé si soy yo o si los demás sí escuchan. Ahí
Estamos tratando de recuperar la conexión de audio en un momento más. Bueno, Perfecto, ahí te escuchamos otra vez. no sé lo que pasó, ay, disculpe. Ah, ah, tuve unos problemas técnicos aquí con mi computadora. No te preocupes. Si quieres, seguimos con la pregunta que teníamos de estos primeros pasos que se dieron. Sí, no, bueno, los primeros pasos fueron cuando aprendimos de todo lo que estaba pasando, era, bueno, la comunidad, un padre hablando con otro padre y diciendo que, pues, si soportas lo que le están enseñando a nuestros hijos. Y hablando, los padres cuando hasta empezaron a hablar adentro de ellos mismos, ahí salió eh, enseñó empezó el primer paso a esta lucha contra el adoctrinamiento, porque y ahí salió que lo que están enseñando en nuestra clase, el odio a la patria, no son los valores que los tejanos valoran. Nosotros lo que queremos es un amor a la patria y un orgullo en el pueblo y un orgullo a ser americano. Pero lo que nos están enseñando es lo revés, que debe de darse vergüenza que son americanos, porque hacer americano es hacer racista y es hacer imperialista. Una pregunta que nos hacen por aquí, nos preguntan que si esta tendencia adoctrinadora pudiera cambiar en los Estados Unidos en caso de que gane Trump las próximas elecciones, o si no Trump, algún candidato republicano, DeSantis o cualquier otro que pudiera ser, ¿llegaría a cambiar o esto va más allá de? Bueno, sí, sí es una ayuda si gana un republicano, pero la lucha no está en el nivel federal. La lucha aquí, cada estado es diferente y por esa razón la lucha es en el gobernador y la legislatura de cada estado. Y entonces, por eso estados como Texas estamos ganando esta lucha porque tenemos la legislatura que soporta a los padres y un gobernador que soporta a los padres. Pero en otros estados, como Nueva México, a nuestra derecha, ellos tienen un gobernador que no lo está apoyando a los padres. Para decir que sí ayuda, porque el gobierno federal no va a demandar al gobierno estatal. Sí va a ser una ayuda, pero la pelea, la lucha es en el gobierno estatal. Ok, entonces podríamos concluir que sí se ayuda, pero no define, no termina el problema. El problema se tiene que terminar en lo local, cada uno de los gobernadores con los padres de familia protegiendo y velando por la seguridad y por la educación de los hijos. Así es, sí. Si nos pudieras dar alguna recomendación, alguna idea, hablando de la experiencia que ustedes han tenido en este tipo de lucha, ¿qué le recomendarías a los mexicanos, a las fundaciones mexicanas, al gobierno mexicano que pudiera hacer para evitar llegar a este tipo de situaciones? Hablar con los otros padres del salón y decirles si apoyan todo lo que están viendo y lo que van a encontrar es que van a decir que no apoyan todo lo que le están dando y enseñando a sus hijos, que las lecciones del salón que está pasando actualmente
no son no es la verdad objetiva, no es lo que le enseñaron a ellos y es contra a los valores que creen ellos mismos. Entonces, el primer paso es hablar con los otros padres del salón. Es decir, estar pendientes y estar conscientes tanto de lo que se le enseña a los niños como de la opinión de los demás padres. Generar esta coalición, este frente que pueda proteger y que pueda salvaguardar a los niños. Cualquier otra pregunta que pudiera tener los que nos están escuchando, ya sea en el chat o en el Q&A, con todo gusto las estaremos contestando. A ver, yo tenía, a ver, ¿me puedes explicar cómo funciona la sistema educativa de México? Porque eso no estoy muy, no sé mucho de A ese tema. diferencia de cómo funciona con ustedes, que es más un tema local, en México es más piramidal. En México a nivel nacional se define y lo que se define que se va a enseñar, eso baja a todos los estados. Entonces en México sí hay un cambio cuando el presidente cambia, porque al final el presidente puede o no implementar o dejar de implementar ciertos temas. Y los estados únicamente se limitan a implementar lo que se les dice a nivel nacional. Entonces, no hay diferentes programas educativos o son mínimos los cambios en los programas educativos que puede haber a nivel nacional y a nivel local, a diferencia de ustedes que tienen programas educativos distintos en cada uno de los estados. Yo creo que por ahí va un poco la pregunta de hace rato de alguien que nos está escuchando, el por qué esta diferencia, el si un presidente pudiera llegar a hacer un cambio significativo en Estados Unidos. Bueno, ahora sabiendo eso, quiero cambiar mi respuesta de la última que di, que el primer paso es, bueno, sí, hablar con los padres, pero votar en las elecciones o en las elecciones federales, porque si todo viene de abajo, viene de arriba para abajo, pues necesitas un presidente y los gobernadores que apoyan a los padres. Exactamente. Y justo en un año vamos a estar en elecciones justo para ver esto. Coincidimos el año que entra, nosotros tenemos elecciones igual que ustedes, las de nosotros van a ser en junio, las de ustedes son en noviembre, si no me equivoco. Entonces va a ser un año movido el año que viene. Si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y felicitarlos por el enorme trabajo que están haciendo en Texas, con Texas Public Policy Foundation, en la defensa de los niños y de las libertades de los padres para poder elegir la educación de sus hijos. En México cuentan con un aliado en lo que necesiten, cuentan con Patria Unida, cuentan con nosotros. Muchas gracias y gracias a los que se conectaron. Los invitamos a que sigan en redes sociales a Texas Public Policy Foundation y a Patria Unida para las futuras actividades que pudiera llegar a ver. Muchas gracias por el tiempo. El gusto era todo mío. Muchísimas gracias. Hasta luego y buenas noches.